Nos visita en cabina esta mañana la secretaria de Desarrollo Social en Sonora, Wendy Briceño, porque tuvo la experiencia de estar en 2 de los 4 eventos este fin de semana de gira, pues el presidente López Obrador, la presidenta electa Claudia Sheinbaum, por supuesto el gobernador Alfonso Durazo. Buenos días, bienvenida. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, Nidia, por recibirnos aquí en cabina, a todo el equipo y saludar a todo el público de Radio Sonora. No, gracias por estar aquí. Es muy importante tener en cuenta todo lo que aconteció. Yo adelantaba un poco sobre los anuncios que se daban, sobre el plan de justicia, los planes de justicia que también han sido muy importantes para este gobierno y demás, y de la continuidad de los proyectos y de los programas sociales. Pero usted que vivió esta gira, pues sabe que nos dice, hubo mucha emoción y mucho ánimo. Mucha emoción por un lado es el cierre de un presidente que es un presidente muy querido. Yo creo que no es una mera retórica el decirlo, ¿no? Se ha demostrado con hechos por parte de la gente ese cariño porque a la par el presidente demostró también con hechos su amor por el pueblo. Y eso por un lado, también el entusiasmo por la presencia de la presidenta electa, de la doctora Claudia Sheinbaum, y por supuesto, pues la presencia del gobernador Alfonso Durazo como líder en nuestro estado, como quien ha liderado, como quien ha encabezado también estos esfuerzos, y que no haya ningún tipo de regateo para que estos planes de justicia y todas las obras de la federación pues aterricen como debe de ser en Sonora. Decirles que sí, que en el caso del plan Seri estuvimos ahí, fue en el desemboque de los Seris donde se realizó el evento. La comunidad del desemboque había sido la comunidad donde, vamos a decir, había todavía menos de las dos comunidades, que son un solo pueblo, pero es la comunidad de Punta Chueca y la del desemboque, menos atención históricamente, Niria. Entonces la presencia del presidente y de la presidenta electa, pues claro que es de alta relevancia. ¿Qué se estuvo anunciando? Bueno, pues que ya el acueducto que les va a dotar de agua suficiente y agua de calidad va a estar listo en el transcurso del mes entre agosto y máximo septiembre para cerrar el acueducto Seri. También se habló de otras acciones muy importantes como los caminos, como las infraestructuras que se han entregado, y en el caso del plan Yaqui, pues se firmó un decreto que amplía la dotación de tierras. Estamos hablando de que 12,978 hectáreas para sumar 45,476 hectáreas es lo que se firmó ayer, y también se habló del acueducto y del primer distrito de riego indígena que está con los yaquis. Una inversión de 16,000 millones de pesos es lo que tienen los 8 pueblos yaquis, Niria. ¿Qué implicaciones tiene cuando hablamos de restitución de tierras? ¿Qué significa para estas comunidades este hecho? Sí, es muy importante porque, ¿qué significa? Bueno, significa que a lo largo de las décadas hubo mucho saqueo histórico, hubo persecución, los pueblos, particularmente el yaqui, sabemos de su historia de resistencia, pero también el pueblo seri, a partir de muchos ataques de los entonces gobiernos, pero y también la desatención, que también es una manera de irlos dejando al margen y de no darles los servicios básicos como estos que estamos platicando, que pues al agua, la salud. ¿Y qué significa eso? ¿A qué condenas con eso a las comunidades? Pues las condenas a una extinción, ¿no? En ese sentido, ¿qué significa? Pues es la restitución de todos estos derechos. Dotar de esas tierras es la recuperación del territorio denominado ancestral, es la garantía de desarrollo, es continuar además con una perspectiva auténtica de bienestar, tomando en consideración siempre la palabra de los pueblos indígenas, como garantiza la Constitución mexicana y como no se había hecho realmente, aunque allí estaba señalado. Entonces, dotar es esa restitución, y en todos los rubros. Uno es el de la tierra, que efectivamente es uno de los más relevantes, otro es el del agua, y otros son todas estas infraestructuras que estamos platicando. Que el del agua también es bien importante, totalmente. Porque es increíble. Sin agua, ¿quién puede subsistir? Nadie. Y esto también marca un diálogo muy distinto
con los pueblos indígenas, un diálogo de respeto, un diálogo mucho más directo, realmente de escucha, y no el decir yo pienso que esto les va a servir, que será otra, que puedas tener buenas intenciones, pero si no tomas en cuenta las comunidades, entonces no va a tener el impacto deseable. Parte del método de trabajo que hemos tenido en los planes, y digo que porque hemos tenido la oportunidad y el honor de participar desde la Secretaría de Desarrollo Social con el INPI y con otras dependencias federales, por indicaciones del gobernador hemos participado. Bueno, pues parte de ello es que el método ha sido siempre la escucha a la comunidad y que todas las reuniones son públicas, Niria. Claro, y estas en particular tienen una relevancia mucho mayor por la presencia, por un lado del presidente y por el otro de la presidenta electa. ¿Cuál es el compromiso de la presidenta electa y qué fue lo que le pudieron expresar quienes estuvieron ahí en los eventos? Pues fue un compromiso amplio, diría, y total, de convencimiento también de ella, y eso es muy importante. O sea, no es alguien a quien se tenga que convencer de la relevancia, sino que es alguien convencida de antemano de la relevancia de que la gente tiene que tener bienestar, particularmente la gente que ha estado más abandonada, y esto atraviesa de forma central a nuestros pueblos indígenas. Entonces, ¿qué platicaba ella? Bueno, el sábado, por ejemplo, parte de los compromisos que hizo fue darle la continuidad y el presupuesto a los caminos planteados por los ERIS. Esto es importante, es una inversión muy importante, y ahí ella pidió que el que está en funciones de subsecretario de egresos, que acompaña al presidente López Obrador, Juan Pablo de Bottom, señalar en la propuesta presupuestal, porque todavía a esta administración federal le toca hacer el presupuesto federal, señalara este compromiso de caminos para ejecutarse en 2025. Esto es muy importante. Que esa es la ventaja de esta transición, que pueda a lo mejor dar su opinión también sobre lo que es más viable para ejercerse el próximo año. Sí, y que también se observe que esta continuidad pues va a garantizar que todos estos planes y programas van a continuar y no que van a quedar o a medias o en el abandono, o que eventualmente pues estuvieron muy bien, pero como hemos visto pues en otros años, que no se les dio el seguimiento. Cuando hay seguimiento es cuando se pueden garantizar pues mejores resultados y que realmente se vayan transformando condiciones de vida. Y esto es algo muy relevante. También con los yaquis ella hizo esos compromisos. El presidente comentó también, porque le pidieron regresar, comentó que él sí regresaría, es decir, en septiembre, pero con dos situaciones, ¿no? Una decía que esté también la presidenta electa, ¿no? Y otra, que ella dijo que sí, eso es un compromiso también, y otra, bueno, que ya estuviera terminado el acueducto Yaqui. Y ahí entonces podemos pensar que en septiembre podría haber quizá la última visita y de cierre en cuanto a la gestión de Andrés Manuel López Obrador. Con los yaquis. ¿Y que cuántas giras hizo en su sexenio Sonora el presidente? Porque luego de repente ya perdimos la cuenta. Al principio las contábamos y luego ya. Híjole, totales. Sí. Escuché el dato, no lo sé, pero te lo pasamos con mucho gusto. Pero ahí con los yaquis, que también es histórico, finalmente el gobernador hablaba de 11, Niria. Nada más ahí. Exacto. Y con los ERIS 4, o sea, estamos hablando que ha estado en Punta Chueca, ha estado también en la isla del Tiburón, ya ha estado 2 en Desemboque. En realidad te pudiera yo decir que 5, antes incluso de que empezara el plan de justicia también fue otra visita. Entonces por lo menos 5 con los ERIS y otras 11 con los yaquis. Ahora súmale otras visitas más, porque también he estado, si hablamos de pueblos indígenas, pues también he estado con los mayos, con los guarijíos, y en general, pues en nuestro estado con diversas agendas y temas. Claro, estábamos hablando sobre la gira presidencial, sobre las visitas pues a estas comunidades, sobre la importancia de estos planes de justicia que hay para Sonora. Y yo te preguntaba antes de irnos a mensajes sobre la continuidad de programas sociales. También no sé si en este tema nos pudieras abordar un poquito qué se viene ya con Claudia Sheinbaum a la presidencia. Claro que sí. Algo muy importante decir que Sonora es de los estados que más abatió pobreza extrema, Niria. Que del lugar número 11 con menos pobreza
avanzó hasta el lugar número 5 con menos pobreza a nivel nacional. Estamos hablando que estamos muy por debajo de la media nacional. Son datos del INEGI y datos de Coneval. Estamos hablando que de 104,000 personas cuando arrancó la administración y la administración estatal de Alfonso Durazo, 104,000 personas, estamos hablando ahora de poco más de 50,000. No significa que esté abatido esta problemática tan delicada, significa que vamos avanzando. No significa que no haya carencias, pero vamos avanzando. Y esto tiene que ver con la conjunción de esfuerzos. El gobierno del Estado tiene sus propios programas de transferencias, los hemos platicado, como Mano con Mano, Cuidar a quienes cuidan, otros programas que se han detonado, que llegan de una manera muy importante, sostenida, llegan a más de 15,000 familias en Sonora que tienen un complemento de su ingreso con estos programas. Hay otros programas más, ahí mismo se atiende comedores populares, se atiende a pues a diversidad. Por ejemplo, estamos hablando de algunos comedores como el de las golondrinas que conocemos, que también se complementa, se apoya porque apoyan a mucha gente, y otros comedores más importantes, comedores del sur del estado, en fin. Esto complementa con otros programas que tienen otras dependencias, como pueden tener el DIF, como pueden tener otros, como puede tener Zagarpa. Es un complemento importante, un presupuesto muy importante. ¿Qué hay con el gobierno federal? Alguien alguna vez nos preguntaba, ¿y se duplican? No se duplican, se complementan. Los programas sociales federales son programas con una característica de universalidad muy importante, es decir, a partir de cierta edad. Los programas que detonamos en el Estado van dirigidos a poblaciones específicas en una situación de vulnerabilidad, ¿no? ¿Y esto qué significa? Bueno, que podemos complementar y así llegar a más gente. Claro. ¿Qué se espera con Claudia Sheinbaum? Bueno, ayer se dijo, ella lo dijo, eso es muy interesante y gracias por preguntarlo, porque dijo, todos los programas federales se mantienen, todos los que ha detonado el presidente de la República, las pensiones, las becas, todo se mantiene, pero además se van a crear otros 2. Se crea el de la pensión para las mujeres de 60 años en adelante, recordemos, de 60 a 64, luego ya entran a la pensión de personas adultas mayores, y se crea otro que dijo que era una beca, la beca para todos niños, niñas desde edad preescolar, primaria y secundaria. Estamos hablando de la parte de la educación básica de manera muy importante, Niria, en escuelas públicas, es decir, una visión muy importante del apoyo, del respaldo a las infancias, a las adolescencias en las escuelas públicas en materia de su garantía para la educación. La pregunta que me han hecho muchas mujeres cuando abordamos este tema es, en este caso de este apoyo en particular, ¿sería para todas las mujeres en el país a partir de los 60 años? Al ser una pensión, sí. Al ser una pensión, sí. La característica de las pensiones es que, y al estar en la Constitución, y que además ya se mandaron estas propuestas a reformar la Constitución, esto es importante decirlo porque Claudia las comprometió, las trabajó, las mandó el propio presidente Andrés Manuel, ya me parece que la semana pasada o antepasada, muy recientemente, pero ya están. Esto es importante, al ser pensiones son un derecho, ¿qué significa? Que ya están establecidas y que se tienen que garantizar de manera universal, es decir, para todo mundo a partir de esa edad. Ok, y en el caso de la pobreza, que ahorita decía, pues Sonora es una entidad abatido de forma importante. Ajá, ¿cuál sería el reto también que sigue? El reto es consolidar, así como hablamos de los planes de justicia y su importancia de ir consolidando, de ir abatiendo rezagos históricos. El reto es consolidar, el reto es ir ampliando ese presupuesto social histórico, es a la par es ir coordinando cada vez más fuerte, pues con otras dependencias, como lo hemos hecho en todos los ámbitos, para que siga habiendo pues garantía de diversas, vamos a decir, por ejemplo, opciones en el empleo, en un empleo cada vez mejor pagado, en diferentes servicios, porque al final recordemos también que la pobreza, un tema es el ingreso, que es muy importante porque eso te garantiza, por ejemplo, los temas alimentarios, los primeros, los básicos, los urgentes, pero la pobreza es multidimensional, es decir, trabajamos también la vía de los servicios básicos en la vivienda, eso también lo trabajamos en Cedesón, trabajamos en temas de vivienda digna y decorosa, trabajamos también, tenemos que trabajar en los temas de salud, eso va de la mano, el acceso a la salud es parte del ir abatiendo la pobreza, la seguridad social, el rezago educativo, es decir, superar el rezago educativo, es decir, son varios factores que tiene que ver con ir abatiendo la pobreza, y eso se tiene que hacer, seguir trabajando en ese sentido de manera muy, muy coordinada. Muy bien, pues ahí está. Algo más, Wendy, que quisiera agregar en torno a la gira, a la visita y a estos proyectos. Pues solamente decirte que, pues
que recordemos, que tengamos memoria, que daten en los libros, en las, es decir, esta presencia de un presidente, bueno, y ahora con la primera presidenta de México, que estén ambos en este compromiso junto con el gobernador del estado y en diálogo con las autoridades indígenas, pues no tenemos conocimiento que haya ocurrido de esta manera. ¿Qué quiero señalar? Que realmente, y no lo digo de manera retórica, realmente se está haciendo historia. Son eventos que están ahí, que están marcando esa historia y ese antes y después para nuestros pueblos indígenas y para todo el pueblo de Sonora, hay que decirlo.